El día de hoy, compañeros, vamos a ver el módulo de encendido de Kreisler. Este módulo de encendido se conoce por las terminales, que son 4 y 5 puntas. Entonces se van a enumerar de esta forma: terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5. Entonces, según el diagrama que les voy a estar enviando en su manual, las terminales 4 y 5 van a ir conectados al sensor denominado bobina captadora magnética. Este sensor, recuerden ustedes que es un imán permanente, el núcleo y un arrollamiento. Entonces, las dos terminales de la bobina captadora magnética, vamos a poner aquí su nombre para que no se les olvide: bobina captadora magnética, ¿sí? Van conectadas a la terminal 4 y 5. Terminal 1 va a ir conectado a la alimentación, viene del switch positivo de batería. Terminal 3 es un refuerzo, es una corriente que vamos a encontrar y se denomina refuerzo en marcha. Terminal 2, para el sistema de encendido, la terminal 2 va a ser la señal de corte. Señal de corte va a ir conectado a la bobina de encendido, específicamente a la terminal terminal negativo, a la terminal número 2, de esta forma. Entonces, el funcionamiento del módulo: cada vez que le llega la alimentación, abres el switch. Recuerden ustedes que esta bobina captadora magnética está conectada al reductor, en este caso está dentro del distribuidor. Entonces va a girar el reductor, genera un voltaje alterno, voltaje de tipo alterno, que va a ir viajando a través de estos dos cables. Entra a la terminal 4 y 5, y cada vez que existe movimiento, decíamos que existe movimiento de acuerdo a la posición del reductor. Este es el reductor, y el reductor, cuando demos marcha, va a girar de esta forma. Una vez que gira, entonces, y hay alimentación, una vez que gira y hay alimentación, el módulo de encendido se activa, y entonces por la terminal número 2 lo que vamos a encontrar se denomina una señal de corte, señal de corte de bobina, para generar el alto voltaje. Obviamente, en la bobina de encendido vamos a tener también la alimentación proveniente del switch, ¿sí? Tenemos alimentación, terminal positivo de la bobina, y cuando el módulo está funcionando, vamos a tener en la terminal número 2 señal de corte, pulsos negativos. Ya por último, este módulo de encendido toma tierra de donde se atornilla. Tenemos el módulo de encendido, miren, es este módulo, este de aquí: terminal 1, terminal 2, terminal 4 y terminal 5. En este caso, porque estamos diciendo que el módulo de Kreisler hay de 4 y de 5 puntas, este módulo es de 4 puntas, ¿sí? Entonces lo estamos viendo de esta forma. Estamos simbolizando aquí el pico en el dibujo: terminal 1 alimentación, terminal 2 señal de corte hacia el negativo de la bobina, terminales 4 y 5 conectados a la bobina captadora magnética. Una nota especial, terminal 4 activa la base del transistor.
terminal 4 activa la base del transistor. Entonces miren, internamente, aparte del transistor de potencia, ese es un transistor de potencia, internamente, aparte del transistor, lleva más circuitería, pero la terminal número 4 va a ir conectado a la base, ¿sí? La terminal emisor va a ir conectado a tierra de esta forma, y la terminal colector, esa es la simbología del transistor. En este caso, transistor, el módulo de encendido es denominado módulo de potencia, y el transistor que lleva internamente es denominado transistor de potencia, ¿sí? Entonces, ejemplificando el transistor de potencia, simbolizando un transistor de tipo NPN, porque los transistores de potencia generalmente son de canal negativo, canal N, canal negativo, ¿sí? Entonces esta terminal sería el emisor va conectado a tierra. Esta terminal sería la base, y esta terminal sería el colector. Entonces, base. Cada vez que el transistor le llega un pulso de tipo positivo, porque el transistor es NPN, y tenemos tres terminales, emisor, base y colector. Cada vez que en la base le llega un pulso positivo, lo que hace es, esta parte de aquí es un switch electrónico. El switch electrónico estaría de esta forma. Cada vez que hay un pulso positivo de este lado, el switch hace contacto, y lo que hay en colector lo deja pasar a emisor. En este caso, entonces, cada vez que le llega un pulso positivo a la base, hablando de la bobina de encendido, cada vez que le llega un pulso positivo, lo que va a hacer es, lo que está conectado en el colector, según el diagrama, lo va a poner a tierra. En ese momento se produce la descarga de la bobina. Cuando el pulso positivo se va, el switch se abre y la bobina vuelve a cargar. Comentábamos que para que una bobina pueda realizar la función de alto voltaje o crear el alto voltaje, debe esta cargar y descargar. En el módulo, en el sistema de encendido convencional veíamos que el platino hacía la función de un interruptor, porque abría y cerraba el platino y se producía la chispa. Carga, platino abierto; descarga, platino cerrado; abríamos y se producía la chispa. Entonces aquí tenemos ya un componente electrónico que está haciendo esa función. Cuando no hay, más bien cuando hay positivo en la base, la bobina descarga, y cuando el pulso positivo se va de la base, se abre el switch interno y la bobina carga. Entonces se produce una carga y una descarga de bobina en el negativo de bobina para producir el alto voltaje. Para realizar la prueba, entonces, compañeros del módulo de encendido, vamos a seguir el diagrama. Ya saben que tenemos nuestro probador de módulos. Para conectarlo necesitamos conectar todo con el probador apagado, ¿sí? Terminal 1 es alimentación, y también alimentación va a ir al positivo de la bobina, de esta forma. Positivo de bobina, alimentación, según el diagrama, terminal 1, alimentación. El módulo, decíamos, cierra su circuito a tierra por donde se atornilla. Entonces, de esta forma, le voy a poner tierra. El cable blanco es negativo de la batería o tierra, y también en el secundario de la bobina para que la chispa aterrice. Terminales 4 y 5. Recuerden que va conectada la bobina captadora magnética, pero decíamos terminal 4,
terminal número 4, es la que activa directamente la base del transistor. Entonces, este probador de módulos va a generar un pulso positivo y un pulso negativo. Quien activa la base del transistor es la terminal número 4. Entonces, voy a conectar este cable azul, que cada vez que yo genere esto o que pulse este botón va a mandar un pulso ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces vamos a conectar aquí no una bobina captadora magnética, le vamos a mandar un pulso simulándole la bobina captadora magnética. Y decíamos que la terminal número 2, terminal 2 del módulo de encendido, que sería 1, recuerden, 2, 3 no hay porque es un módulo de 4 terminales, 1, 2, 4 y 5. En este caso 3, terminal 3 no hay. Este cable naranja está haciendo un puente, es un puente nada más, es un cable puente. Lo que va a hacer es, entonces, cuando yo encienda el módulo y le meta un pulso negativo, entra la señal al módulo, esta señal activa el transistor que está adentro y la salida va a ser por el cable naranja. Entonces, si el módulo funciona, nuestro módulo está funcionando de manera correcta, cada vez que le mande un pulso va a salir o va a generar una chispa, un alto voltaje. Encendemos el módulo y le estamos dando un pulso ahí, miren, pulso negativo. Vamos a separarla un poco más, separamos un poco más para que se vea más clara la chispa, y estamos viendo ahí el alto voltaje que está generando mi módulo de encendido. ¿Qué pasa si al módulo de encendido, no está bien atornillado, o para mi prueba de banco no le pongo tierra? Miren, ya quité la tierra del módulo, estoy aislando el módulo, y entonces pues obviamente si una terminal no está conectada no va a funcionar el módulo de encendido. Conecto nuevamente la tierra al módulo y otra vez existe el alto voltaje. Otra vez, ¿qué pasa si la bobina captadora, en este caso simbolizando la bobina captadora, el cable de color azul, si la bobina captadora no llega a las terminales del módulo de encendido? Obviamente igual no va a haber chispa en la bobina de encendido. Conecto otra vez mi cable que simula la bobina captadora y hay chispa otra vez, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa si no hay alimentación? No hay chispa. ¿Qué pasa si no hay alimentación de la bobina? Pues tampoco va a haber chispa, porque no se produce la carga, que mencionábamos, la carga y la descarga. ¿Qué pasa si no hay descarga también? Obviamente no va a haber chispa. Entonces, según nuestro diagrama, estamos haciendo aquí, simulando todo como si estuviera dentro del vehículo. Está el alto voltaje. Entonces, otra vez, con un módulo de encendido, yo puedo hacer pruebas de cualquier bobina. Vamos a conectar otra bobina, que es también de botella, pero es otra bobina, para ver si sirve la bobina, ¿no? Podemos conectar un bloque de bobinas, podemos conectar una bobina individual, cualquier otra bobina. Con un módulo yo puedo probar cualquier bobina, y con una bobina igual puedo probar si el módulo sirve, ¿no?